bienvenida al primer programa del ciclo de tertulias geográficas en Uruguay, que tenemos ideado como encuentros mixtos mensuales para abordar temas de importancia referidos a nuestra profesión. Comentar que somos un grupo de profesionales y estudiantes de la geografía con iniciativa de llevar adelante un ciclo de tertulias temáticas del mundo de la geografía y el ejercicio profesional. En ese sentido se dará inicio a las presentaciones y al culminar de las 5 presentaciones que tenemos establecidas, abriremos un momento de diálogo e intercambio de ideas. Y para en ese sentido, bueno, quería entonces también presentar a mi compañera Mariana, colega, también geógrafa, y preguntarte, Mariana, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en modo radiofónico. Radiofónicos, aquí estamos. Y bueno, ¿de qué va a tratar la tertulia el día de hoy? Bueno, un poco como la veníamos organizando cuando como que empezamos a comunicarnos entre varios colegas, porque trabajamos cerca o estamos trabajando en proyectos en común. Empezamos a hablar, bueno, que había todo un tema referido al agua, específicamente a la escasez, y ahí después como que tú lanzaste la idea que ya que nos vamos a empezar como un ciclo, de por qué no empezamos rememorando un poco cómo fueron esas tertulias, que fueron hace ya como más de 10 años más o menos, cómo fueron, y también empezar a hablar un poco de lo que eran los movimientos estudiantiles y académicos previos a la actualidad, ¿no? Pero como empezar a rememorar y, bueno, a través de la nostalgia, como unirnos y comenzar a hacer cosas, porque hay como un interés de empezar a generar información o debate fuera del ámbito académico, no porque no tenga credibilidad, sino porque para destacarnos un poco como esa camisa de lo estructurado, sino permitirnos un espacio, y sobre todo que ahí empieza Carlos, por ejemplo, desde Francia dijo, bueno, me anoto, y entonces dijimos, buenísimo, entonces va a ser mixto, va a ser virtual y presencial. Entonces ahí empezó como a darse la vuelta. Nada, y entonces vamos a tener como dos grandes bloques donde vamos a hablar de las tertulias y todos los movimientos académicos y estudiantiles, y otro bloque donde vamos a empezar a hablar sobre todo sobre el tema del agua, más desde el enfoque de la geografía. Interesante eso que plantea. En el caso particular de rememorar esos encuentros, movimientos estudiantiles, nos permite como dimensionar el interesante y enorme trabajo que se realizó en las diferentes instancias en la década de los 2000, y que también nos proyecta en pensar en el cómo seguimos y cómo abordamos los temas actuales que son de interés dentro del mundo geográfico, ¿no? Sobre todo los que nos preocupa dentro del mundo de la profesión y del quehacer geográfico. Entonces, hoy contamos con la presencia de colegas de la geografía y también estudiantes de la geografía, quienes son referentes de las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, y que desde luego nos van a apoyar ahí ampliando un poco más de información al respecto. Entonces, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy, Mariana? Bueno, en este primer bloque va a estar Bruno Guigou, ¿está bien? Y Carlos Acosta. La idea que tenemos, obviamente tenemos como un resumen de cada uno. Primero voy a decir el resumen de Bruno y luego digo el resumen de Carlos. Bruno es egresado del año 2017 y actualmente trabaja como consultor gemático para el análisis de la calidad de agua en la División de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente. Bruno nos va a hablar desde su experiencia como estudiante y como organizador de todos los movimientos estudiantiles y académicos en los cuales participó. Así que, Bruno, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. No sé si quieres presentar a Carlos, porque la idea la armamos medio un poco en conjunto. Yo voy a conversar algo y Carlos tal vez. Carlos Acosta también es geógrafo, actualmente mora en Francia, está por allá. Actualmente trabaja en el tema vinculado a la transición ecológica en un aglomerado de ciudades del área metropolitana de París, y junto a Bruno nos van a ampliar el tema vinculado a los movimientos estudiantiles y académicos que se dio desde la Universidad de la República. Bueno. Así que los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Saúl. Carlos, ¿te parece? Voy comentando, hablando, y vos cualquier cosa me interrumpís y mezclás conceptos
Bueno, como referentes históricos, que nos toca como hacer un repaso del todas las actividades que hubo desde el 2000. Yo y antes de, pensando en la presentación, también busqué incluso un poco más atrás, porque en realidad los movimientos de las asociaciones de geógrafos, tanto de profesores como de geógrafos licenciados, arranca desde el inicio casi que de la creación de la licenciatura y del profesorado. O sea, estamos hablando ya del 50 o del 60, que hay asociación de profesores, y también ya por el 60 se creó el departamento de geografía en la Facultad de Ciencias, y también hay por ejemplo, algo que puede estar vinculado, hay una revista que sacan los profesores de geografía, que es acá la tengo anotada, la Geoespacio, que es bastante importante dentro de lo académico de la geografía, específicamente en Uruguay. Pero bueno, eso fue antes de que naciéramos, incluso Carlos. Más acá, y de la experiencia personal, bueno, está lo que comentaba Saúl, de toda la experiencia más desde el 2000 acá, que la experiencia más importante en cuanto a, yo creo que movimiento y congregación de estudiantes, fueron los ENEUS, que fueron los encuentros de geografía de estudiantes del Uruguay, que el primero podemos decir que un preencuentro fue en el 2006 en Atlántida. La idea de esos encuentros siempre fue juntar a todos los estudiantes de geografía del Uruguay, independientemente del centro de estudios del que formaran parte, ya sean estudiantes del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, como estudiantes del profesorado del CER, estudiantes de Facultad de Ciencias, de los institutos de formación docente. Y bueno, eso fue desde el 2006 hasta el 2011. Se hicieron unos 7 encuentros de estudiantes, más o menos 6 o 7, en distintas partes del Uruguay. Los tengo anotados acá, los voy a decir, creo, si no mal recuerdo, el primero en Atlántida en el 2006, que sería el ENEU 0, en realidad fue como un encuentro para organizar el primer encuentro de estudiantes. Después en el 2007, que se fue en Pueblo Bolívar, en Canelones. Después en el 2008 en Florida, en el 2009 en Río Branco, 2010 en San José, y el último, el 2011 en Cerro Chato. Fue al revés, ¿no? Cerro Chato, San José. Bien. No, y las fechas fueron 2010, 2011 y 2012. Quillú 2012. Bien ahí. Cerro Chato 2011. Bárbaro. Bueno, esos fueron como los más importantes. Creo que aparte eran encuentros de 2 o 3 días, por lo general en esos lugares se hacían jornadas más internas de los que íbamos ahí, pero también la idea era estar en contacto con los lugares, hacer entrevistas, acercarnos como a la realidad de cada lugar en el que se hacían los encuentros. También otra cosa interesante, que a partir de esos encuentros hubo un intento, por ejemplo, de armar una revista de estudiantes de geografía, que ahí se sacaron tres revistas, Lugar Común se llamaban, y ahí también se recopilaban distintas iniciativas académicas y no académicas de los estudiantes. O sea, recuerdo algunos artículos más, de, por ejemplo, un compañero de Argentina que vino al ENEU en Florida en 2008, y él hizo un artículo sobre su viaje de llegar desde La Plata hasta el ENEU en Florida. O sea, había de esas cuestiones también más académicas. Y bien, eso por el lado creo que de los ENEU así en general. Carlos, no sé si... En general, la propuesta de los ENEU en el medio de 2009, el legal, que no fue organizado por los estudiantes, pero que también formó parte de esa historia,
Los objetivos, más o menos, si se puede resumir a grosso modo, eran dos. Sin duda, el más importante era, partiendo de la base de que somos pocos, ¿cómo es posible que siendo tan pocos no nos conozcamos? Entonces los de facultad, no, había muchas, en ese momento, previo a mi ingreso, había muchos profesores de geografía que habían empezado a hacer la licenciatura y bueno, y desde el IPA y desde el CERTI también, bueno, surge esa inquietud, siendo tan pocos, ¿por qué no nos conocemos? Eso por un lado. Y por otro lado, que eso fue tomando, la segunda cosa fue tomando más forma después con el tiempo, fue ya en las tertulias tratar de charlar y de conversar acerca de nuestras categorías como disciplina desde un ámbito mucho más extendido, teniendo, y acá cito a un gran filósofo, Diego Bruno, en un mail, me acuerdo que mandó por el año 2010, dice: en este mundo, lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo, pero no me inventes frases, Carlos. No, voy a bajar las manos porque siento que en este mundo donde estamos viviendo tanta transdisciplina, tanta interdisciplina, es importante que tengamos claro desde la geografía cuáles son nuestras categorías y podamos charlar entre nosotros. No sé si fue lo que dijiste o fue lo que interpreté, pero queda igual. Y charlar entre nosotros cuáles son nuestras categorías. Porque ¿qué es lo que nos defiende el geógrafo? Porque al final de cuentas, siempre la pregunta esa, la pregunta maldita, ¿qué hace un geógrafo? Muchas veces nos planteaba hasta ahora, creo que en algunos momentos nos plantea una dificultad. Y bueno, y esas instancias servían un poco para eso. Los ENEBU tienen también un agregado muy importante, que es la relación con un grupo interesante de gente de Argentina, es una buena relación. Y además había en ese momento en la geografía, hablo desde la facultad, si no me acuerdo, desde los CERT, había un grupo humano muy efervescente, eran momentos de mucha efervescencia, ¿no? Donde de cierta manera en esos grupos, sin dejarlo establecido, sí había establecido quiénes ocupaban ciertos roles organizativos. Había varios liderazgos a la vez que cooperaban. Y acá, bueno, voy a hacer una mención para alguien que fue muy importante, que fue Andrés, un compañero que, bueno, lamentablemente falleció hace unos años, que era una persona con una capacidad de empuje impresionante. En todo ese contexto, fíjense, cuando yo entré, no sé vos, Bruno, y no sé el resto, pero cuando nosotros entramos acá con Andrea, Pilar, Gonzalo, no sé si no está en más generación, creo que no. Bueno, Gonzalo se fue. Tiró la bomba de humo, se fue. Entramos 20. Y creo que el año anterior a nosotros habían entrado 12. Y no se podía creer. O sea, cuando se abrían cursos que hacía años que no se abrían y llegábamos a llenar un salón con 30 personas, era multitudinario. Teníamos además esa posibilidad de que nos iban quedando las materias intercaladas, entonces nos íbamos conociendo transgeneracionalmente y además la relación con los profesores siempre fue muy directa. Entonces, siempre nos terminamos cruzando las 2 o 3 generaciones consecutivas. A partir de los ENEBU, bueno, en el ilegal además se hace el ilegal,
que viene a ser la parte clandestina, legal, que estuvo también muy interesante. Pero en esos dos frases, ¿no? Una frase en el ENEU que se hizo en Florida, no, el ENEU que se hizo en Bolívar, que no se hizo en Bolívar porque sí, se hizo en Bolívar porque Bolívar fue entregar la primera cerebralita. Porque si buscas, o sea, ¿a quién se le iba a ocurrir ir a hacer a Pueblo Bolívar un encuentro de algo? Bueno, se hizo. El eslogan de ese momento fue Desalambrando Chacrita. Para salir de esos corsets que nos limitaban ser, IPA, facultad, para salir de esos parlamentos y poder abrirnos un poco más, ese fue el eslogan. En el legal, también la frase que propuso una compañera, Noriela Dual, que fue en una América Latina en transformación, también tenía que ver con esa impronta propia del momento del grupo y propia del momento que estaba viviendo América Latina. Entonces se dieron muchas cosas a la vez. Luego esa generación tan pujante, de la cual el compañero Bruno formó parte, y nosotros atrás, algunos que nos fuimos encajando después, pudimos extender un poquito más, y después los que vinieron enseguida también, capaz que atrás nuestros también siguieron. Después eso, bueno, lamentablemente se fue diluyendo, no sé, no tuvimos la capacidad de seguirlo generando. Obviamente después empezaron a ver los programas personales. El departamento de geografía vivió una etapa política importante que hizo que se separaran. Y bueno, después de 2012, dijiste, Rodrigo, fue en Quillú, el quinto ENEU, creo que nos hicieron más. Hubo un par de intentos, y lamentablemente no se pudieron seguir. Pero a modo de resumen, los dos objetivos entre ENEU y tertulias, que ahora te pido, Bruno, que desarrolle un poco más de tertulias, porque participé 2 o 3, eran esas: juntarnos, vernos las caras, saber quiénes somos, y después hablar de geografía, y a través de nuestras categorías, y tenerlas claras, ¿no? Y cierro con esto. No, esto lo voy a decir. Yo de las tertulias no me acuerdo tanto, pero sí tengo el recuerdo de... Las tertulias fueron fuera del ámbito del ENEU y de los encuentros estudiantes, más como un ámbito bien interno, como puede ser esto que estamos generando ahora. Decir, bueno, juntémonos X día de aquí a 3 semanas y vamos a hablar de espacio geográfico. Me acuerdo que hubo una tertulia sobre espacio geográfico, después otra hubo sobre territorio. La idea de las tertulias, nos juntábamos, no existía Zoom en esa época, nos juntábamos en la casa de un compañero y con 2 o 3 semanas de anticipación nos dividíamos temas, nos dividíamos roles como para disparadores para tratar ese tema. Me acuerdo que hicimos espacio geográfico y de territorio, hasta que nos dio la nafta. Después, como otras cosas como para agregar también, aparte de los ENEUs y de esas proto-tertulias que fueron como en el 2011, algo así. Después en el 2018 como hubo un evento importante de conmemoración de los 50 años de la carrera de la licenciatura en Geografía y los 60 años del departamento de Geografía. Este fue como el último evento más grande, y en el que muchos nos vimos las caras nuevamente. Y creo que por ahí... bueno, después el otro marcado también como
viendo esta parte de tal vez facultad, pero también la parte de los profesores, que es algo que ellos tienen característico y que lo mantienen año a año, son, por ejemplo, son sus salidas de campo. Los profesores de geografía en Uruguay, dentro de su currícula, o sea, tienen salidas de campo anuales que son bien importantes, bien grandes. En los momentos estos que hablábamos del EMEU, no sé qué, hubo un momento de algunas iniciativas de que a esas salidas pudiera ir gente de facultad, que no se llegó a concretar, pero bueno, como parte del movimiento geográfico actual, eso también está bueno nombrarlo. O sea, Sí, sí. del lado del profesorado tienen esa actividad anual súper rica. Por ahí. Sí, las tertulias, yo me acuerdo de esa espacio, esa me acuerdo que estuvo muy bien. Me acuerdo después de otras que empezábamos con charlas así de geografía, terminábamos sin ravioles, y en el mejor de los casos. O sea, finalmente lo que pasó fue que el grupo era un grupo de amigos y era difícil capaz llegar a momentos en los que hablar de manera un poco más académica y ordenada, sin empezar a matarse de risa o sin empezar a dibujar el tema. Capaz que era un poco complicado, pero bueno, la idea de la tertulia después de la tertulia por suerte vamos a poder editar, ¿sí? No, digo, ¿lo vieron? Es esa, ¿no? Es poder hablar de nuestras categorías, de lo que con todos sus matices, ¿no? Porque los tiene, y poder reflexionar para poder saber dónde nos paramos como geógrafos. Y en eso es que viene un poco el nombre de esta tertulia, que es o el intento de nombre, o no sé lo que se pueda hacer, que es ese juego de palabras del espacio del agua, el territorio del agua. Viene dado por cómo, digamos, si entendemos que el territorio posterior al espacio, y que el territorio se crea a partir del espacio y se crea a partir de las relaciones que se establecen en él, de poder, y se establece un límite, pero sobre todo como dice Milton Santos, se lo crea a partir de un discurso. ¿Cuáles son los discursos que hoy están delimitando y están apoderándose del territorio del agua? ¿Cómo el agua, cómo los distintos discursos territorializan el agua de distinta manera? Entonces, seguramente vamos a tener charlas muy técnicas capaz, pero la propuesta viene por este lado, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que hay por detrás? ¿Qué es lo que fundamenta que por ejemplo, que exista una Dirección Nacional de Agua dentro del Ministerio de Ambiente y una Dirección Nacional de Minería, que es la que se encarga de gestionar los bancos de arena de los ríos? ¿Cuáles son los discursos que hacen que el agua de la cuenca del Plata sea considerada como un recurso de hidrovía de transporte, o como un recurso vital, o nada? La propuesta viene un poco por esa, por ir desenredando esa madeja de cuáles son las formas en que territorializamos el agua. Y no
sé si te quedó algo más, uno para esta parte, porque si no nos estamos... Ya estamos de tiempos bien. Sí, de todas maneras, de igual manera, si hay como alguna duda o algún comentario, alguna reflexión que alguna de las personas presentes, alguno de los colegas presentes quiera hacer al final, pues está abierta la invitación. Y interesante un poco para reconocer que bueno, que ha habido una serie de iniciativas como para poder buscar espacios o instancias para el reconocimiento de los estudiantes y también profesionales de la geografía para tratar de avanzar hacia ese reconocimiento, ¿no? En esas líneas de la transdisciplina que llamaba Carlos, ¿no? De identificar las categorías. Yo imagino que sería si, por ejemplo, el día de hoy pidiera, no sé, Carl Ritter, geógrafos como Milton Santos, Ellen Temple, por ejemplo, de Estados Unidos, o Jared Diamond, que tienen diferentes lecturas de lo que es el territorio, de la geografía, y que pudieran como sentarse a tener esas tertulias. Creo que habría un debate, un intercambio riquísimo, ¿no? Porque nosotros no plantearlo también de nuestras propias lecturas de la geografía crítica, capaz desde el positivismo o de cualquier tradición de la geografía, que de alguna forma pueda como completar la visión de esta transdisciplina en cualquiera que sea el objeto de estudio que nos propongamos, ¿no? En diferentes enfoques multiescalares. Entonces, bueno, yo creo que podemos dejar por acá esta primera bloque para dar luego curso al siguiente, que está más enfocado hacia la temática del agua, y seguidamente vamos a tener un espacio de intercambio de ideas en torno a lo que está haciendo. Bien, en este segundo bloque ya Carlos dio como, empezó a iniciar un poco como queremos ir pensando el tema. De hecho el título lo colocó él, que es del territorio ¿cómo es? Del espacio del agua al territorio del agua. Y para este tema convocamos a 3 estudiantes o ya colegas, que es Sabrina, Facundo y Andrea. Sé que capaz que muchos los conocemos, pero igual voy a leer un poco más o menos en qué trabajan, en qué andan, porque así también nos permite a los que no sabemos también conocer en qué están trabajando nuestros compañeros, porque eso también nos ayuda como a vincularnos mejor como gremio, ¿no? Ya. Sabrina Pose egresó en el 2017, hizo un máster en análisis y gestión del territorio en la línea de planificación territorial y ahora trabaja en la INISU. Es encargada de la parte de geomática y el área de evaluación y planificación y monitoreo. Facundo Berteneche es estudiante avanzado de la licenciatura en geografía y actualmente está realizando su tesis en el tema del agua, específicamente el proyecto Neptuno y el conflicto de uso en la cuenca del río Santa Lucía. Facundo está iniciando su tesis y ya con esos avances él nos quiso conversar los resultados que viene obteniendo. Y Andrea Barbieri es también estudiante avanzada de la licenciatura en geografía. Actualmente trabaja en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente y nos va a esbozar un poco, no sé si decirlo una vez, nos va a esbozar de una vez el tema relacionado a las tecnologías de información geográfica con la calidad del agua. Sí, yo creo que tomando en cuenta que Andrea labora en este ámbito del Observatorio Ambiental del Ministerio del Ambiente, sería como bueno comenzar la temática preguntándole, consultándole desde su experiencia, ¿no? De su experiencia laboral, cómo ella valora que puedan ser el aporte de las tecnologías de información gráfica en el estudio de la calidad de agua. Esto que digamos que tiene una experiencia construida en esta temática y bueno, capaz es como interesante indagar en este sentido con ella, a ver cómo le ha ido y qué valora en ese sentido. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Bueno, como decían, entonces, capaz que un poco mencionar las tecnologías de la información geográfica, a qué nos referimos cuando hablamos de ello. Mencionar que algunos lo consideran como una parte de las tecnologías de la información de la comunicación, que nos permiten generar, analizar y procesar cualquier tipo de variable
que se pueda espacializar, que tenga una distribución espacial. Y también se le puede agregar una variable temporal. Para otros autores, como Chubieco, por ejemplo, considera que las tecnologías de la información geográfica abarca un poco más allá de las tecnologías propiamente dichas, sino que también abarcan las disciplinas como la cartografía, la fotointerpretación, el sensoramiento remoto y los sistemas de posicionamiento global. Entonces, ¿cómo esto se ve reflejado en la calidad y en el manejo del agua, ¿no? Porque en esto de que estamos en un momento actual de mucha sequía, de mucha como que de golpe el abastecimiento de agua es un tema en boga, pero ¿qué venía pasando anteriormente con esto? O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es algo que se viene viendo, que se puede monitorear, y entonces ahí creo que las tecnologías de la información geográfica tienen un gran aporte. Hoy por hoy podemos encontrar productos globales que nos permiten visualizar y monitorear qué está ocurriendo con los cuerpos de agua. Hay un producto que lo realizó la Unión Europea, que simplemente se puede entrar a visualizar. Hay un visualizador que muestra desde el 84 hasta la actualidad todos los cuerpos de agua a nivel global. No solamente muestra la cantidad de cuerpos de agua que hay, no solamente están mapeados, sino que también muestra la estacionalidad, cómo va variando, la permanencia, y eso nos puede dar entonces una noción de qué está pasando con los cuerpos de agua. Este producto tiene una resolución, está realizado con Landsat, así que tiene una resolución espacial de 30 metros, que para ser un producto global es un producto muy bueno. Este producto no solamente se puede visualizar, también se puede descargar los datos, se pueden utilizar el Google Earth Engine, es un ejemplo de que ni siquiera se tiene que por qué descargar la información, sino que se puede trabajar en la nube, y eso permite entonces incorporarlo a diferentes modelos. Por favor, decí el nombre que me está matando la ansiedad. JRC se conoce, pero es Global Sensor Water. Si quieren les paso el link del visualizador. Y la verdad que está muy bueno. Tiene también muestra cómo varía en los periodos interanuales, cuáles son los cuerpos de agua permanentes, cuáles son cuerpos de agua estacionarios. Creo que esto es importante también considerar que ahora venimos en un periodo de La Niña, que ya venimos desde el 2000, desde el 2020, perdón, no es algo que se viene dando esto que les decía, de la noche a la mañana, es un proceso que se ha venido dando en el correr de los años. Y también otro producto que tiene es el del 84 hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el máximo extensión al cual llegaron los cuerpos de agua? Porque ahora estamos en periodo de sequía, pero ya están anunciando de que próximamente va a venir un periodo del Niño. Entonces, creo que también puede llegar a aportar en ver hasta dónde llegan los cuerpos de agua, porque en estos años posiblemente también se hayan extendido las construcciones irregulares, y generalmente esas construcciones se dan en la viera de los
cantidad de agua, creo que es importante también tener en cuenta esto a la hora de pensar una planificación. ¿Y qué va a pasar? Entonces, esto como que un poco me hace pensar en el tema de la gestión y, bueno, como tratar de mirar no solo qué está pasando ahora, sino qué puede llegar a pasar. También hay otros productos que más relacionados a la calidad del agua, y esto se relaciona un poco con lo que va a hablar Facundo. En el Ministerio de Ambiente hay 2 productos específicos de imágenes satelitales, están publicados en el Observatorio Ambiental Nacional. Uno específicamente que es sobre todos los cuerpos de agua del país, se analiza la presencia o ausencia de fluoraciones algales. Entonces hay un producto que nos muestra, procesa las imágenes satelitales y nos muestra entonces cuál es la probabilidad de que ese píxel sea una fluoración algal. Lo que termina resultando es una imagen clasificada en 3 clases, que es agua, floración y sedimento. Y también se pueden graficar algunas variables como temperatura y salinidad. Entonces eso nos puede dar un panorama de cómo está la situación actual y se puede ir para atrás e ir analizando cómo ha ido evolucionando el tema de las fluoraciones algales. Especialmente pensando en el proyecto Neptuno, creo que es algo que puede brindar bastante información. Después hay otros productos relacionados a la calidad del agua, más específicos para los cuerpos de agua del Río Negro, que lo que muestran es concentración de clorofila, turbidez y materia orgánica colorida. Esos 3 parámetros fueron ajustados para Uruguay, para los cuerpos de agua de Uruguay. Se utilizó un espectroradiómetro que lo que hace entonces es medir la reflectancia del agua simulando el satélite. Eso y sin la interferencia de la atmósfera. Entonces, eso lo que permite es ajustar los modelos globales con datos locales y mejorar la precisión de los datos. Eso creo que es bastante importante también en el tema de esto que veníamos hablando, de cómo se gestiona. O sea, para poder gestionar hay que tener la información, pero también hay que conocer las herramientas para poder utilizarlas. Hoy en día sabemos que las floraciones son un tema que están también en boga, últimamente no tanto, porque no han tocado costas en Montevideo o en lugares más turísticos, como puede ser Maldonado o Rocha. Pero si vemos la situación actual del país, en realidad la mayor parte de los cuerpos de agua están con floraciones. Entonces, es importante esto que les decía. También creo que hay otras tecnologías que están avanzando que indirectamente pueden ayudar al tema de la calidad del agua, que son, por ejemplo, el manejo de los cultivos con drones. Hoy por hoy se está avanzando mucho en el tema de la aplicación de agroquímicos a partir de drones. Si bien es algo nuevo, lo que se quiere realizar se hace un mapeo primero del cultivo con el NDVI, que se puede calcular directamente. Hay drones con cámaras multiespectrales que al hacer el vuelo ya te permite ir viendo el estado de la vegetación,
detectan los lugares en donde hay plagas o lugares donde hay algún problema con el cultivo y se aplica directamente el agroquímico en ese lugar. También no solamente va con la localización, sino que se están generando drones que aplican los agroquímicos. Eso lo que permite es volar más bajo, que los agroquímicos vayan directamente a los lugares específicos que se necesitan y, bueno, utilizar menos productos y, bueno, los aportes al suelo y al agua serían menores. Eso claramente es lo que dicen las empresas que lo vendan, ¿no? Todavía no hay ningún análisis, ningún estudio científico que avale que en realidad sea así. No hay ninguna normativa tampoco, lo cual es un problema porque algo que no está regulado, bueno, puede generar otros conflictos. Por ejemplo, no se sabe cómo es, o no hay datos certeros de cómo es la manipulación, de qué tipo de consecuencia o qué adversidad puede llegar a producir. Bueno, un poco por ahí va lo mío, quería como mostrar un panorama de cuáles son bueno, los productos que hay actualmente en la vuelta, tanto productos globales, locales y bueno, hay alguna novedad ahí tecnológica. Perfecto, vamos a tiempo, así que buenísimo. Yo creo que la presentación de Andrea nos dejó a todos con las antenitas bien paradas, porque hay como mucha información que justamente cuando empezamos a juntarnos era cómo hablar de un tema que es transversal como el agua, sin tocar otras, como la idea era abordar tertulias geográficas, sin meternos en la chacra de otros, sobre todo para evitar problemas de gremiales, ¿no? Entonces después, cuando vemos, por ejemplo, la presentación de Andrea, bajamos a tierra de cómo hoy día existe una división ambiental, ¿se llama así? ¿División de trabajo? Sí. La división ambiental, de información ambiental, del Ministerio de Ambiente, donde tiene una cantidad de profesionales dedicados a la geografía que han introducido, porque el hecho de que existe un observatorio ambiental no va de la mano una cantidad de cosas que están atrás. Sabemos quiénes impulsan este tipo de proyectos, quiénes son las personas profesionales, mismos profesores de la universidad, que han dado como fuerza para que estas cosas se vayan logrando. Y por ejemplo lo que comentaba Andrea en torno a todo este tema, que capaz ahí empezamos a meternos en la chacra de otro, que es el tema de los agroquímicos. El establecer, por ejemplo, si en algún momento, por ejemplo a través de la geografía, se puede establecer algún mecanismo de monitoreo, sobre todo de los agroquímicos, sería ideal, porque obviamente todos sabemos que Uruguay es un país donde hay mucha ruralidad, hay mucho campo, hay utilización de agroquímicos, muchos capaz que más cercanos a la frontera, que es como la realidad que yo conocí, compran agroquímicos de otro país y los utilizan. Y no sé qué tanto, por ejemplo, cuando hablabas de la utilización de colocación de los agroquímicos con los drones, no sé si ellos se ajustarían a esa normativa que existe actual, que si es aérea 500 metros y si es a pie son 300 metros, como ese tipo de cosas que nos invitan a pensar más ese territorio en espacio, que son 300 metros, y también en un tema de que cuando llegaban, por ejemplo, denuncias por el uso de cierto agroquímico, la temporalidad ahí tenía un factor súper importante, porque muchos de estos agroquímicos tenían una senescencia reducida, y cuando se iba a tomar la muestra ya no existía, como no podías comprobar qué tipo de agroquímicos se habían colocado en el territorio. Entonces, si nosotros podemos lograr, a través de estas herramientas, que hoy pueden sonar muy, muy tecnológicas, pero que pueden abrir como esa brecha que existe,
que sabemos y que conocemos, que no existe un monitoreo total de todos los agroquímicos que se echan se colocan en el territorio, ahí me parece que hay un aporte súper importante. Y obviamente lo que comenta Andrea, de nosotros poder mirar, por ejemplo, nosotros como geógrafos, si nos llaman a hablar del tema de la escasez, todo el mundo quiere que le hablemos de la cantidad de metros cúbicos, pero nosotros vamos a hablarle de lo que pasó antes para que esos metros cúbicos no estén hoy. Entonces, como nosotros como profesión le vamos dando como esa importancia a un tema que por ejemplo fue lo que nos empezó a juntar ahora, que era como hay un boom de información, que también hay mucha información desdibujada o muy capciosa sobre este tema, que era lo que comenzó diciendo Carlos, como prestar atención de dónde está colocada como el objetivo de comunicarlo, desde quién lo comunica y cómo se comunica, ¿no? Yo les voy a pedir si podemos ir anotando nuestras intervenciones para hacerlo al final, porque si no se nos va a ir de tiempo. Vayan anotando y al final le damos la palabra a cada uno. Ahorita Facundo va a hablarnos un poco de su proyecto de tesis, que nos explicó que está comenzando, pero que igual le apasiona mucho el tema del agua y gracias a Sabrina hicimos como esa conexión y por eso hoy Facundo está acá presentándonos los primeros avances de su tesis. Bueno, buenas noches. Buenas madrugadas para los que atan por otras latitudes para decirlo bien geográficamente. En primer lugar, saludar esta idea de hacer y de retomar las tertulias, me parece importante, fundamental. ¿No fue? Espera. Ah, está, perdón, gracias, Sabrina. ¿Quieres comenzar otra vez? Bien, muy buenas noches. Buenas noches para los que atan... Arrancar el rango de cero totalmente. Bueno, bien. Eso, entonces, la verdad que me parece importante y saludo desde ya la iniciativa, la idea, ¿no?, de retomar y hacer nuevamente las tertulias, este espacio de pensamiento, de intercambio y de alguna forma producción nueva de conocimiento. Difícilmente se me ocurriría, creo que no hay casi un tema más apropiado para el momento que estamos viviendo ahora que comenzar esa tertulia con el tema del problema y de lo que implica el agua, en definitiva, así que me parece un momento fundamental para arrancar justamente tratando el tema del agua. Y bueno, sí, estoy comenzando con la tesis, tenemos el proyecto Neptuno, seguramente lo hayan escuchado, lo hayan leído en diferentes lados de lo que es el proyecto Neptuno, que bueno, ha sido muy polémico por un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, es parte entonces de lo que voy a estar hablando a partir de ahora. Capaz que primero tres cosas importantes, ¿no?, como para situar un poco en contexto y para que se entienda un poco más, ¿no?, una visión un poco más completa, ¿no?, y no tan descolgada. Tres cosas importantes a considerar. Una de ellas es que históricamente Uruguay ha sido un país que ha tenido buena calidad de agua, ¿no?, agua potable. Bueno, hay gente de otros lados, gente que está viviendo en otros lados que sabe que hay países capaz que es impensado, es decir, abrir la canilla y tomar agua como ha pasado históricamente acá, ¿no? Y es un tema que es el de la calidad del agua y de la buena salud de los cursos de agua, ha sido como algo que siempre se dio como por sentado y hasta por algo que es así, por un mandato y es así, y va a seguir siendo así por siempre. En principio eso, después además considerar la buena conexión al agua que hay, ¿no? Casi la mayoría de la gente tiene acceso al agua, que no es poco igual. Y después lo otro es el tema de un hecho no menor que tiene su parte política también, pero que habla de la importancia también que tiene el agua, ¿no?, en Uruguay, que es un hecho que ocurrió hace ya casi 20 años, es el plebiscito del agua, en 2004 se realizó hace 20 años, donde la gente, por voto popular, se definió que el agua siguiera siendo un recurso público, ¿no?, que no, como contrario a privatizar el agua, ¿no?, con lo que eso implicaría, ¿no?
había habido algunas experiencias, después esa votación, esa manifestación de la población, y bueno, y como que no se tocó eso, ¿no? O por lo menos a grande rasgo como que siguió siendo más o menos igual. Siguiendo después un poco en el tiempo, lo que sí es innegable es que ha habido un deterioro en la calidad del agua, en los cuerpos de agua, en los grandes cursos, ¿no? de agua, en los principales. En Santa Lucía, el más conocido también, ¿no? Es decir, que abastece de agua no solo a Montevideo, el área metropolitana, la mayor parte de la población de Uruguay diría que toma del agua en Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía, que no solamente es importante como fuente de agua, sino que por otro montón de cosas que tiene, ¿no? Temas de ecosistema, paisaje, en fin, un montón de características que hacen que Santa Lucía sea considerada importante y debería ser considerada capaz que hasta más importante, inclusive, de lo que es ahora. Un caso sí hace unos 10 años más o menos, en las aguas corrientes, hubo mal olor en el agua, no sé si capaz que lo recuerdan algunos, bastante sonado en su momento, y eso empezó a evidenciar algo que hoy es incuestionable, ¿no? Que es que Santa Lucía está en un estado por lo menos complicado, ¿no? Como si hablamos de curso de agua como un organismo que está bastante complicado y que podría ser más difícil si no se revirtiera eso. No se metía presiones de un montón de industrias de diferentes índoles que de alguna u otra forma tienen implicancias directas en Santa Lucía, y eso últimamente ha empezado a prender algunas alarmas y a ir demostrando de pasar factura también, ¿no? En este panorama, entonces, un poco así rápido, pero que trata un poco de esquematizar cuál es la situación con el tema. A fines del 2020, van a pasar 2 años y poco, un grupo de empresas presenta el llamado Proyecto Neptuno, ¿no? Un grupo de empresas presenta este proyecto que básicamente lo que proponen es hacer una toma de agua y una planta que potabilice el agua. Porque el agua en este caso no se va a sacar de cualquier río, va a ser el río de la Plata. El río de la Plata es un estuario, una cuenca comprendida no solamente por un país, por un montón de países, pero con la idea, siempre que creo que suena muy bien, de que es agua infinita, ¿no? Si no hay agua infinita, un río de la Plata es infinita, no va a haber problema. Entonces, solucionado casi que mágicamente el tema del agua, bueno, esto así suena bien, ¿no? Una fuente infinita, que es unos ríos que están comprometidos en una fuente infinita, bueno, vamos a la fuente infinita, ¿no? Está el sentido común ahí, diría eso. Después de eso, de la presentación de ese proyecto, que fue muy discutido, hubo varias oposiciones, ¿no? Movimientos sociales, gente de la zona, la academia, actores políticos, sindicatos, en Nicolás estuvieron bastante críticos de este proyecto por varias razones, ¿no? Capaz que dos de las principales las pasamos a hacer ahora después, pero como que hubo una postura crítica casi que inmediata al proyecto de Neptuno por lo que se consideraba que era impropio de hacerlo, ¿no? Algo bien reciente, el viernes, de la Gerencia de OCE se anunció que finalmente se van a hacer algunas otras obras, o se van a hacer unas modificaciones que, resumiendo, va a pasar a que el proyecto de Neptuno cueste alrededor de $50 millones más de lo que se había pensado en un momento, ¿no? Se argumentó, por supuesto, ¿no? Va a tener tal y cual mejora, así que bueno, seguramente lo se escuchaba ahora, que va a pasar a costar alrededor de $50 millones de dólares más. Es decir, la situación compleja, eso digo, nadie lo niega, y esto pasando un poco a pensarlo más como funciones, ¿no? Una situación complicada, comprometida, claro, eso es innegable, y lo que se propone es esto como forma de decir, bueno, tome agua, una planta potabilizadora, un montón de caños que lleven el agua, que pasen por una zona más bastante complicada, como alternativa. Ni siquiera nadie lo dice, esto va a ser la única alternativa, ¿no? Dice, bueno, esto va a ser algo que acompañe y que trate de ayudar a mitigar
la situación actual. Tiene un montón, como decía, un montón de... Se le hacen al menos un montón de críticas legales, ¿no? El artículo 47, es bueno el artículo este que dice que el agua es pública, pero esto en definitiva, hay quien dice que no deja de tener una idea de privatizar en definitiva, ¿no? Además va a haber un mayor costo, se va a trasladar al usuario de mayor costo, ¿no? El usuario somos nosotros, no somos todos. Se va a trasladar al usuario de mayor costo. Y después, unas cosas principales, o por lo menos de las que más se nombran también, que es el tema de la zona elegida, ¿no? De la zona elegida. Decían recién el tema de las floraciones de las cianobacterias, las algas, ¿no? Algas. En la zona, como en el Uruguay, que un montón de fluentes de diferentes empresas, emprendimientos y demás, va a parar ahí y genera un montón porque ahora ya visto el mapa, con el tiempo se da cuenta, hay material de eso. Y después lo otro es una bruta salinidad, ¿no? Porque se ha dicho, sí, bueno, en realidad se saca muy finita, pero hay 3 meses prácticamente, ahora justamente, que el nivel de salinidad es mayor. Ni que hablar ahora con la seca tremenda que hay. Y también se propone se plantea como otro de los problemas al momento de decir, bueno, pero esto no es muy finita, pero ¿qué hago infinita? ¿No? Así que, bueno, plantea además también, y ya un poco para ir dando paso a decir, pero el tema con esto de, bueno, es una alternativa, sí, pero ya hay propuestas alternativas, aguas corrientes, sí, aguas corrientes tiene problemas, Santa Lucía en general, sí, está claro eso, pero se planteó de Arroyo Casupá también, es una alternativa, es una represa. No se estaría considerando, parece, del todo. Cuando dice, bueno, está bien, en Casupá en realidad no tratarla, bueno, lo principal es la opción del agua infinita, de vuelta. Así que bueno, básicamente eso, me parece importante compartir lo que hasta ahora he ido consiguiendo por ahí de investigación y de charlar, y hay bastante material muy interesante, que lo que el tema puede entenderse un buen rato. Y mostrar que hay una situación que sí, que nadie dice que no sea así, que es el deterioro de los cuerpos de agua, el gran curso de agua. Santa Lucía particularmente ha pasado recientemente el tema de las areneras, generó mucho vuelo mediático también, el desvío del curso en un momento de una seca extremada también. Así que bueno, hay una realidad ahí, y la alternativa que propone es esa, que tiene todo lo que estamos hablando, ¿no? Tiene todo ese tipo de cosas para considerar, y que juegan un montón de otros factores, ¿no? Juega lo ambiental, juega lo social, juega lo territorial, juega lo político, juega lo económico. Así que bueno, creo que un poco, a modo muy general, ¿no? Comentar parte de lo que está ocurriendo, me parece que espacialmente, geográficamente es indiscutible las repercusiones y la importancia que tiene, y pensarlo por ahí creo que puede ser una linda forma de seguir dándole alimento, ¿no? al sano ejercicio de las tertulias, del intercambio y de la construcción de pensamiento, en parte de mí que nada poco es eso. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Facundo, por todas esas ideas en torno al tema del proyecto Neptuno y sus efectos sobre la cuenca de Santa Lucía. Digamos con Andrea al principio la importancia y la utilidad de la tecnología de información geográfica para hacerle seguimiento a dinámicas físico-naturales asociadas al tema del agua, que nos permite generar diagnósticos de cómo ha sido el pasado, de cómo estamos en el presente, y pensar capaz en tendencias, ¿no? Sobre todo en este tema que estamos hoy día hablando de la niña y sus efectos en el tema de la sequía especialmente en Uruguay. Facundo nos trae un proyecto de investigación relacionado con el tema del impacto de este proyecto Neptuno, y preguntamos cómo queda el territorio, cómo quedan los actores territoriales frente a diferentes problemáticas de índole físico-natural, por ejemplo puede ser el agua. Y al respecto tenemos acá nada más y nada menos que a Sabrina José, quien nos va a comentar un poco acerca de esa iniciativa en estas tertulias acercarnos hacia esta propuesta acerca del mapeo participativo de conflictos de agua. Un tema bastante interesante e importante para poder rescatar la perspectiva de los actores en clave territorial. Así que bueno, más o menos le damos la palabra
palabra a Sabrina Ponce para que nos alumbre con su conocimiento. Muchas gracias, Saúl, me emociona mucho tu intro, así me da como toda la fuerza. Bueno, primero que nada quería saludarles y decirles que hacía mucho tiempo que no estaba tan contenta de estar en un Zoom. Es como que después de la pandemia estar en un Zoom siempre me generó un dolor de cabeza, y hoy ver así un montón de caras conocidas, o también de gente que no tengo de cara, pero también me parece que está buenísimo encontrarse así a pila que no nos encontrábamos. Bueno, nada, en realidad es un poco, estuve indagando ahí en las herramientas de lo que es el Padlet, no sé si lo conocen, es como una herramienta para generar paneles así colectivos, y justo tenía la idea de, bueno, a ver cómo podíamos usar eso para empezar a pensar en un mapeo colectivo, pensando en estas trayectorias que tenemos cada uno de distintos lugares, ya sea desde lo profesional, académico, como de lo personal, de los lugares donde vivimos, de pensar en cómo esto del tema del agua está como presente en distintos lugares, y quizá no sea algo para terminar de concretar hoy, pero sí es un link que la idea es que circule, y a ver si podemos ir nutriendo de eso, que me parecía que estaba bueno en principio como para visualizar así la puesta en común. Quizás sea difícil poder entrar en profundidad en todos los temas que hay o las distintas dimensiones, pero puede ser una base que esté interesante ahí para ver si es un tema que nos convoca, si queremos seguir profundizando por ahí, o bueno, también incluso para ver la herramienta esa, me parece que está buena, y sobre todo así cuando nos encontramos medio virtualmente, es como que está buena ahí porque mucha información. No sé si acá les puedo llegar a compartir. A ver, voy a probar. ¿Pantalla? Sí, quería mostrarles para pasarles el link. ¿Tienes que poder? Sí, ¿no? Sí. Si no, pasa... Si no, pasa... Ahí compartí. Claro, pero ahí se compartió mi pantalla. Sí. Ahí sí. Sí, se Pero ve. se ve por las dudas. Se ve todo, se ve todo. Pero ¿qué se ve? ¿Qué están viendo? Ahí. Ya me gustó lo mismo. Ahora, ¿Y ahora? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Esto es, les voy a mandar el link nunca, o sea, usé esto pero nunca hice uno, así que les puedo saber. ¿Estaba leyendo algo que pasaste? Sí, porque bueno, también, claro. Ahí en ese link les tiene que haber llegado. Esta es como una herramienta acá, a veces tiene un formato tipo pizarrón que van poniendo cosas, acá tiene un formato tipo mapa, y tal, la idea era como a ver si ahí con el signo de más lo que se puede buscar son ubicaciones, y a partir de eso, por ejemplo, si pongo Santa Lucía, ¿sí? Te la opción de cargar documentos, si quieren sacar una foto porque están en el Santa Lucía, escribir ahí una foto, un enlace o algo. Y bueno, la idea era como que circulara este link y ir sumándolo. Ahí yo le puse algunas fotos, ahí yo qué sé. También estaba listo, ¿no? Cómo pensar esta idea de los territorios del agua desde los distintos lugares. Entonces acá los ponía como el lugar de los conflictos y también las existencias. Entonces acá, por ejemplo, se subí un archivo que lo hizo la Comisión de la Laguna del Cisne, que manda PDF por mail, como lo subí ahí, pero y también pensando en que quizá cada uno puede tener distintos materiales y pueda estar bueno como ir acopiando. Y bueno, nada, eso en realidad. No era más que un puntapié ahí como para seguir jugando con esto, pero no quiero quitar más tiempo a la discusión de todo eso. Sí, pienso que lo que podemos hacer ahora, como la idea es continuar la temática del agua y enlazarla con la temática de marzo, ya vamos a dar, como ya vamos a dar derecho a palabra. Lo que vamos a hacer es establecer medianamente cuáles serían los mecanismos para introducir la información y juntarlo con un documento sencillo con el link, y ahí lo vamos compartiendo. Entonces que esta construcción sea colaborativa, como se propone un poco eso. Porque es bastante simple, pero está por las dudas ahí muy... Claro. No sé si Saúl, ¿querías comentar algo más? No, de momento no. Yo creo que esta herramienta que nos trae Sabrina es como interesante porque nos permite como sistematizar información, ¿no?
que simula o es un mapa web que me imagino que después se puede difundir a través de las redes digitales o diferentes formas como para poder compartir esta información dependiendo de las tecnologías que uno pueda como configurar, que me parece bastante interesante. También se pueden indagar más como posibilidad de eso, ¿no? Porque yo tenía como esta idea del mapeo, pero... Sí, no, está bien. Sí, yo considero que en función de esta herramienta y capaz otras que ya conocemos, tipo My Maps u otras, como ir viendo qué nos serviría más. Sobre todo que nos deje estadística de cantidad de personas que entran al link y cantidad de personas que dejan información, como ese tipo de cosas. Y ya vamos a dar el derecho de palabra, como capaz que se extiende un poquito, voy a dar como las noticias antes que se empiecen a ir. Tenemos como, o nos gustaría, si a alguien le gusta el tema del diseño y todo eso, y alguien se anima a hacer el diseño del GeoRed como logo, si a alguien le gusta y le pinta hacerlo, es bienvenido. Y nosotros ahora vamos a editar los audios como muy rústicamente. Si a alguien le gusta o conoce buenos programas de edición, también es bienvenido, como en esta construcción conjunta. Y bueno, antes de dar el derecho a palabra, invitarles a unirse el otro mes. La idea es hacer un encuentro mensual y el mes que viene podemos mostrar los primeros avances de este mapeo colaborativo y aprovechar que es el mes de la mujer y hay una temática que surgió ahí como común entre todas, que es mostrar en qué andamos las mujeres en la geografía, y empezamos a contactar a algunas colegas que están en otros países, México, Perú, Chile, para que también nos comenten un poco en qué andan trabajando ellas. Es un poco por ahí, y luego en abril sí vamos a hacer un mapeo de todos, o sea, por ejemplo, todos los que estamos trabajando en Uruguay, que somos muchísimos, como empezar a visibilizar eso, también para compartirlo. Por ejemplo, hoy Andy me comentaba que comenzó una nueva cohorte de estudiantes, entonces empezar a visibilizarles a ellos para que, así como nos pasó a nosotros cuando, ¿en qué voy a trabajar? Estudiando geografía, como abrirles ese panorama en donde estás estudiando ahora en Uruguay, en qué puedes trabajar, como por ir pensando eso, como tenemos, eso sería en abril, pero tiro un poco esto ahora para ya empezar el diálogo. Tiene la palabra Carlos, luego viene Fernando y después Ana Laura. Bueno, tengo cosas anotadas. Vamos a empezar por el primero. Andrea, algunas reflexiones de lo que propuso Andrea, un poco para rescatar una de estas categorías que estuvieron un coscoteo ahí en lo que dijo Andrea, que es la categoría, la idea de escala, ¿no? La idea de escala, obviamente espacial. Se habló de lo global, habló de lo local y habló de lo temporal. Creo que es importante rescatar un poco esas tres ideas. En cuanto a lo global, me planteo en relación local-global, es que se puede pensar a la gestión de una sequía a escala local. Yo me planteo esa pregunta y como yo me planteo y yo la respondo, la tiro para que a ver si les parece. Yo creo que no. Yo creo que no. Distinto la inundación. La inundación en cuanto a los efectos adversos a la población, creo que eso sí se puede gestionar a escala local. Pero creo que a escala, la sequía no. Entonces creo que más que en otras situaciones se necesita, sin duda, una colaboración, por lo menos a escala regional. El agua que nos faltó, nosotros, bueno, que faltó en Uruguay, llovió en el sur de Brasil con unas inundaciones terribles. También tuvieron sequía, pero tanto el año pasado como este año hubieron eventos de deslaves y de inundaciones muy fuertes, y nos faltó a nosotros porque también hubo
hubo, Andrea también ha mandado más de una vez el link de Mateo Pampa, ¿cómo se llama? Mateo Pampano. Mateo Pampa. Ahí va, eso que dijo. Y sin duda, yo creo que no se puede analizar la sequía a escala local. Me parece que nos quedamos cortos, nos falta una pata ahí y hay dificultades, van a haber dificultades desde lo político para poder hacer esto, ¿no? Me planteo entonces la utilidad de la ley de riego. La ley de riego, cuyo cometido para mí también lo digo, es un cometido puramente financiero. Hemos visto todos los tajamares secos, los que consiguieron financiar su tajamar, a no ser los grandes, quedaron secos. Entonces, en cuanto a lo temporal, nuestro país ya tuvo, estoy hablando de ya, tiempos históricos, nuestro territorio era árido, nuestro territorio siempre fue más parecido a nos parecemos a la sabana africana, y la sabana africana capaz que se parece a nosotros, ¿no? Pero digo, el ecosistema, tenemos rastros de ecosistemas áridos. Tenemos el desierto de Urubatu, que hoy es parte de la cultura guaraní, y ese desierto existió y está ahí. O sea, no que haya, que ahora los eucaliptos están lindos, no quiere decir que no tengamos rastros de ecosistemas áridos. Tenemos mucha vegetación asociada a ecosistemas áridos. Entonces, me planteo un poco todas esas dudas. A la vez, entiendo que está buenísimo, trabajo con ellas, el tema de todas estas, no son todas, porque esto que planteó Andrea, yo no lo conocía, de todas las tecnologías. Nunca tuvimos tanta tecnología como tenemos ahora para realizar el monitoreo. Y nunca estuvimos tan mal. O sea, algo pasa, ¿no? Acá hay un problema. Las tecnologías están buenísimas, pero no podemos caer en el determinismo tecnológico de creer que únicamente a través de las tecnologías se pueden gestionar los territorios. Hay muchas otras formas, lo que planteó Sabrina acerca de analizar el territorio a partir de, utilizando la tecnología, pero a partir de entender el conflicto, es interesante. Y si a las tecnologías no les metemos pienso, en pocos años nuestras tesis nos va a terminar haciendo el ChatGPT. Si no es que ya pasa. Vas a seguir haciendo tesis, Carlos. Y eso puede estar bueno, es una cagada igual. O sea, puede estar bueno, pero es terrible. Hablé con alguien ayer que me dijo que el ChatGPT ya tiene problemas porque insulta a la gente, porque ya le dice, vos hace 5 veces que estás buscando lo mismo, me parece que sos medio gay. O sea, el ChatGPT ya después de una cierta cantidad de búsquedas te dice, capaz que el bobo sos vos. Entonces, o sea, no caer en el tiempo tecnológico, ¿no? Lo digo un poco de manera de reflexión y también de manera de pregunta, a ver qué trata esto. Sigo con Facundo. Carlos, ¿no viste en el chat ahí que hay un mensaje del organizador? ¿No? Sí, es que estamos cortos de tiempo y tenemos que ajustar la participación para que les dé oportunidad a otros. Está, corto acá. Está, tengo acá... Con las ganas, después te mando por mí. Pueden sernos. Tengo aquí... Para capaz que, no,
que puede, y no sé si ideal, Calo, escribirlo, está en Francia, son las claves como la 1:30, capaz que viene en chat para vos es mucho, pero tus reflexiones están buenas, así que... O resumí, Claro. No, digo, no sé, bueno. Lo hago muy corto. En cuanto a lo que presentó Facundo, está también en la vuelta lo del proyecto Casupá, que eso quedó de lado, pero por más que se plantea como la salvación, como que podría ser una alternativa, no se problematiza sobre eso. El proyecto Casupá es inundar unas cuantas hectáreas, sino también la otra solución es pasar agua del Solechico hacia la laguna del Cisne. Tampoco se problematiza sobre eso. Creo que también podemos hacerlo. Después están en el mismo proyecto en el sur las piletas, ¿dónde se van a poner? ¿Qué tan grandes son? ¿Hasta dónde van a llegar? O sea, los cambios por dónde van a ir. Y después la distribución de sedimentos dentro de la propia dinámica costera, ¿cómo se van a resolver ahí en ese espacio que aparte es tan frágil? Con un viento que empuja hacia la costa, o sea, por eso son esos barrancos que se forman ahí en la ciudad de Quito están en ese retroceso continuo de hace tantos años. ¿Son nada. Bien, Fernando cede su lugar y entonces Ana Laura tenía la palabra. Ana Laura, ¿está por ahí? Si no, Sabrina y luego volvemos a darle la palabra. Ah, ya, se conectó Ana Laura, perfecto. Sigue. No, o sea, yo estoy escuchando, pero puse emoticones porque estoy con mi hijo pequeño, va y viene. No quería intervenir, pero no levanté la mano nunca, aplaudí. Ah, ya. Bueno. Pero no quería intervenir. Bueno, buenísimo. Sigue ahora Sabrina, después viene Pilar y luego Pablo, ¿está? No, muy breve y un poco en torno a las preguntas que se hacía Carlos sobre la tecnología y eso, o sea, incluso sobre la escala, a veces siento que también otra cosa que hay que ver tiene que ver como con la capacidad de respuesta que difiere, no sé, que a veces más allá del impacto de algunas problemáticas más a nivel regional, a veces también difiere la capacidad de respuesta que hay a nivel local, que eso como que a veces es igual también. Y sobre eso, y un poco pensando en esto de las perspectivas, como a veces incluso la tecnología está permeada de un tipo de discurso, como capaz que no es distanciarse de esto de las tecnologías, sino resignificar eso más en función de algunas necesidades concretas, que a veces está como esto, ¿no? Que traía Andrea hoy también, ¿no? Decir, bueno, los drones aplicados al uso localizado de bioquímicos, bueno, está bueno, sí, es verdad, se necesita aplicar más eficientemente eso, o en realidad tenemos que dejar de usar agroquímicos, ¿no? Como que hay como varias cosas ahí que me hacen pensar. Y bueno, nada, eso. Bien, ahora entiendo que viene Pilar, sí. Luego Pablo y creo que Rodrigo levantó la mano. Está perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, sí. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Por qué no para vos este mensaje? No, bueno, como decía Sabrina, en cuanto a las preguntas que vos te hacías, Carlos, yo creo que a nivel local sí podemos hacer una gestión buena del agua. Me parece que es un tema recurrente en Uruguay que siempre se actúa tarde, con manotazo de ahogado. Estamos ante el problema y una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, se empieza a actuar, digamos. Yo creo que el gran problema del país es la gestión. No tiene... Pero la gestión que no se puede hacer. Creo que siempre se hace tarde. Y el hacerlo tarde es hacerlo mal. Por ejemplo, un claro ejemplo es el proyecto de Neptuno. Es de manotazo de ahogado. Se hizo mal, no se cumplieron con todas las etapas que se tenían que cumplir para su aprobación. Después hay una mezcla entre potabilizar el agua y sacar la sal. Que, primero, sacar la sal del agua es carísimo, no es buena para tomar porque el agua queda ácida
el desecho que genera. Entonces, en realidad no es una solución, es manotazo de ahogado. Y me parece que ese es el problema, que no significa, como vos decís, que se pueda acudir que se pueda recurrir o que se pueda generar un plan con otros países de la región. Pero me parece que a nivel local tenemos normativas, que otro gran problema que creo que no se cumple con la normativa. O sea, a veces tenemos una serie de normativas que es tipo, bueno, me la paso por donde sea, no la cumplo, hago lo que se me antoja y no puede estar. Inclusive el ex ministro de agronomía, ¿cómo se llama? Gutiérrez, ¿era Gutiérrez? Uriarte. ¿Eh? Uriarte. Bueno, que lo fueron, digamos, en esta administración, cuando se generó este problema del agua con la sequía, que, repito, no es la primera vez que le sucede a Uruguay, ya hay sequías históricas, y seguimos con el mismo problema, dijo que había un plan de manejo del riego, que no sé bien cuál es, o sea, no puedo decir, que no tiene nada que ver con la ley de riego, sino que es otro plan, y que este gobierno decidió dejarlo sin actuar, o sea, lo cortaron. Entonces, vos te planteás, ¿es que no se puede hacer una gestión local o no se quiere y después se actúa mal? A mí me queda esa cuestión de que me parece, capaz se prueba y no da un buen resultado, pero me parece que tampoco se prueba. Y entonces seguimos con ese mismo problema y no puede estar. No. Seguía creo que Pablo, ¿puede ser? Bueno, no sé si me escuchan ahí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, antes que nada lo quiero saludar a todos los geógrafos. Yo abandoné la carrera de geografía, pero me considero un geógrafo de vocación, así que bueno, me interesaba estar presente en esta tertulia, a ver que andaba la comunidad de geógrafos, y buena la iniciativa, que se sigan juntando. Me parece que en Uruguay la geografía tiene que tener una voz organizada y ir poniendo prioridades respecto a cuáles son los temas, y bueno, poniendo prioridades, y bueno, tener una voz, que yo sinceramente no sé mucho cómo está eso actualmente, pero desde todo el grupo de geógrafos tratar de poner algunos temas sobre la mesa de manera ordenada y bueno, tratar de generar conciencia y nada, a mí particularmente el tema del agua es un tema que me apasiona. Yo soy, bueno, practico turismo de ecología fluvial, ando por ríos y arroyos. Ahora estoy viviendo acá en el norte, en el departamento de Salto, en un puesto que se llama Biasini, en el rincón de Valentín. Y bueno, creo que cada cuenca particular es un tema aparte, ¿no? Cada cuenca tiene sus problemáticas. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de las algas, la cianobacteria del Uruguay, y bueno, hay que considerar que son problemas que vienen también de otros países arrastrándose por la cuenca del Paraná, que se junta todo en el río de la Plata. Particularmente el tema de la cuenca del río Santa Lucía, yo hice mi tesis con la cuenca del río Santa Lucía sobre las problemáticas del agua en la cuenca del río Santa Lucía. Y bueno, lógicamente es una cuenca que está muy cercana al área metropolitana, entonces bueno, tiene bastante presión en varios sentidos. Como ya bien saben los limnólogos, el principal tema es la eutrofización del agua debido a los nutrientes, nitrógeno y fósforo, y obviamente la intensidad del uso del suelo va a seguir siempre siendo mayor y mayor. Entonces, bueno, obviamente que es un desafío tratar de generar conciencia para generar buenas prácticas. Pero por otro lado también me parece importante, por ejemplo, en la cuenca del Río Negro, ahora tenemos a UPM trabajando en la cuenca del Río Negro, que UPM necesita cierto caudal de agua para poder diluir sus efluentes que están ubicados en el embalse de Baigorria. Entonces también un poco la liberación del agua que utilizan está basada en eso. Entonces también, por ejemplo, en la cuenca del Río Negro, en la represa de Palmar, todo este año se estuvo liberando muy poca agua,
que va a seguir liberando muy poca agua y no genera eso, por ejemplo, un caudal ecológico que ayude a las especies migratorias a subir los ríos, como por ejemplo los sábalos, que el sábalo es la especie con mayor biomasa de agua dulce y es un pez que ayuda muchísimo a la eutrofización porque está todo el tiempo comiendo, extrayendo nutrientes de la materia orgánica y hay cardúmenes gigantes de sábalos. Entonces, en fin, o sea, entender todo de una manera sistémica y saber que obviamente todo es multifactorial. Y el tema del agua, a mí es un tema que particularmente me interesa muchísimo. No estoy muy empapado en lo que es el proyecto Neptuno ni cuáles son las soluciones técnicas que están ofreciendo particularmente para este tema, pero sí me parece que hay un conflicto, me parece, de lo que es la soberanía y la privatización del agua, donde me parece que el gobierno se juega un poco que ellos lo que van a hacer es la distribución, pero bueno, me parece que la problemática está un poco en la privatización. Después, por ejemplo, muchos ríos y acá del norte, como el Arapey y el Cuarén, son ríos que tienen muchas bombas de agua, que sacan directamente agua del río para regar el arroz, y en los momentos de sequía eso también se hace ver, las lagunas bajan mucho de caudal típico, entonces bueno, hay zonas que quedan menos navegables, entonces también de alguna manera el que tiene mayor poder adquisitivo o la capacidad de instalar ese tipo de bombas en el río, también está perjudicando al ambiente, o también quien puede hacer una represa está interceptando agua que iría para otro campo. O sea, cuando las represas están vacías y cae una lluvia y cae un agua, bueno, quien tiene la represa acumula el agua y los campos que están abajo, un poco como que... Entonces digo, hay muchísimas cuestiones para cuestionar respecto al tema del agua, me parece que es un tema interesantísimo y me encanta que bueno que se esté hablando de este tema. Yo me metí ahora un ratito para escuchar a ver en qué estaban hablando y la verdad que está en lo que sea tertulias y poder participar desde mi lugar, por lo menos ayudar a reflexionar o investigar, encantado de la vida, pero nada, me parece que hay muchísimas cosas para reflexionar en cuanto al tema del agua y obviamente volvemos a que el tema principalmente también es la educación y la sensibilidad de la gente respecto al agua. Creo que nada, el agua da para juntar un montón de temáticas que son fascinantes, desde lo que es la ecología, de lo que es la biología, de lo que es el cuidado hacia el medio ambiente, los ríos, los arroyos, los diferentes lugares, y bueno, y la gente lamentablemente no tiene esa sensibilidad. Es común acá en el interior, o vas a cualquier lugar, río o arroyo que es precioso, y vos llegás y ves un montón de latas de cerveza, de cajas de vino, de eso que es lo más insignificante hacia lo más macro. Me parece que ahí está la problemática, ¿no? La sensibilidad de la gente, y bueno, sinceramente es una lástima porque Uruguay es un país fascinante, que tengamos un agua espectacular en el río Santa Lucía y hoy estamos absolutamente comprometidos. Yo en su momento quise hacer una entrevista a la OCE cuando hice mi tesis y se negaron directamente a darme una entrevista. Entonces, bueno, hay muchas cosas que están ahí en el tintero y me parece que la comunidad es grande, que hay un montón de especialistas diferentes, limnólogos y demás, y está bueno que se vayan aprendiendo los temas y ir generando prioridades como para los geógrafos tener una voz y bueno, qué sé yo, no sé, ese tipo de iniciativas me parece que está espectacular. Y no quería dejar de decir todas las cosas que dije, justamente, bueno, para dialogar, y nada, que voy a estar acá en lo que sean las tertulias y los encuentros que se sigan habiendo desde mi lugar, excelente poder estar en contacto. Muchas gracias, Pablo, por unirte desde allá y dejarnos tus comentarios y tu aporte. Yo me olvidé de presentar a Saúl y antes que se vayan todos lo voy a presentar. Saúl Cerrada, geógrafo, hace poco terminó una maestría en planificación, mención local, no sé bien el tema, pero sé que la terminó. Y está ahora abordando su doctorado también en desarrollo. Actualmente trabaja en el programa integral metropolitano, que también estudió trabajo social, entonces tiene ahí una cabecita ahí dando vueltas. Y para no quitarnos más tiempo, porque estamos sobre la hora, pedirles a Fernando y a Rodrigo, que van a cerrar, que sean bastante puntuales con su participación. Voy yo, Fernando. ¿Quién va? Dale vos, yo solamente tiene emoticones, no quería hablar, así que dale como digo. Bueno, bien resumido. Coincido con lo que vienen diciendo, para mí sí, todas las problemáticas que tiraron
agua de un conflicto político y bueno, hay una sectorialización muy fuerte detrás de todo esto, ¿no? A mí justo ahora tocando el tema de la cuenca de Santa Lucía, yo trabajo en el programa nacional de la cuenca de Santa Lucía, que está trabajándose el proyecto, y es el principal problema que se ve, ¿no? O sea, cómo lograr coordinar todas las pujas y las tensiones sectoriales que hay de todo, del ministerio, de los entes. Y bueno, que mismo como decía Pilar ahí lo de la normativa, o sea, aparte ya de lo político, el poco poder de cumplimiento de la normativa frente a esos conflictos territoriales que hay. Que al final de todo es un tema de no querer ponerse las pilas y lograr coordinar y que la problemática sectorial ambiental real sea lo que esté por arriba de esos intereses sectoriales. Por lo tanto, está bueno lo que se está haciendo, entonces, el ejercicio que estamos haciendo acá es, bueno, lograr identificar como esta necesidad de entrar en el conflicto de la geografía, por eso celebro que se busque esa vuelta del encuentro de, como fue claro al principio, y que lo notas como tratar de identificar a veces categorías de donde la geografía pueda hacerse fuerte, porque gran parte de la problemática es sectorial. Entonces, como que yo lo veo por ese lado también, ya que una vez que vos entrás a la cancha y tenés que, por ejemplo, discutir estos temas y enfrentarte a estas pujas sectoriales, está bueno que nosotros logremos hacernos fuertes desde la dialéctica de decir, estas son nuestras herramientas, estas son las categorías en las que estamos fuertes y ir generando una masa crítica y conceptual más fuerte para, no sé, porque es la única forma, me parece, o una de las más claras para entrarle a eso. Si no, lo político siempre va a pasar por arriba de todo, y la geografía, que está lejos de tener un lugar protagónico, bueno, ya que tenemos de a poquito generando más geógrafos y geógrafas, está bueno darle fuerza a todas las herramientas que tengamos para eso. Yo quiero colaborar ahora que esto que acaba de decir Rodrigo, cerrar, no sé si cerrar bien. Yo por mí me quedo con la una, pero está todo bien. Es saber que en términos futbolísticos, ya que no, el rival también juega, ¿no? Es obvio, sí, hay temas de y hay temas de cómo se aplican, hay temas pero el rival también juega. Y algo que siempre nos olvidamos en Uruguay es que uno de los mayores agentes de gestión territorial es la ALU, y no la mencionamos nunca la tenemos en el radar, pero digamos, define políticas, es una institución que define políticas. Y bueno, como resumen eso, el rival también juega, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Sino entender que hay otras lógicas y hay otros discursos que plantean una gestión del territorio que no necesariamente coinciden con la que a priori uno pensaría que es la mejor. Entonces, no digo a veces eso de ponerse en el lugar del otro y construir con el otro implica saber qué piensa el otro y qué siente el otro para poder construir, pero a la vez hay veces que uno no puede construir porque el otro está en otro que no hay puntos de encuentro, pero el otro juega. Entonces, nada, tenerlo ahí. Buenísimo. Fernando, entonces no va a comentar algo al respecto o cerramos por acá. Sí, voy a comentar cortito lo mío. Por lo que he leído en algunos links en la web, las futuras guerras serán por el agua. Por ejemplo, Etiopía está construyendo una represa en el Nilo Azul y Sudán y Egipto lo están mirando con mucha desconfianza.
ojalá nunca vemos que la bombardeen. Y en este pequeño rincón donde estamos nosotros, el agua es un recurso escaso. Entonces, como decía Carlos, hay una disputa por ese recurso, donde la AGRU es uno de los principales actores. Allá como en el 1884 con la torre, la AGRU promovió el alambrado de los campos, que eran recursos que se disputaban en ese momento, ahora es el agua. Entonces, no todos queremos lo mismo. O sea, la gestión que lo que falta apunta a beneficiar a alguien y a perjudicar a otros. Entonces, ahí están donde uno tiene que hacer hincapié. Hacia dónde vamos, a quién vamos a beneficiar y a quién vamos a perjudicar. En cambio. Buenísimo, muchísimas gracias a Fernando y al resto de las colegas y los colegas en torno a esta temática que estamos abordando el día de hoy, en este primer encuentro de las tertulias, que parece interesante, ¿no? La importancia de considerar o valorar la búsqueda de instancias como estas, como para poder construir perspectivas comunes frente a diferentes posturas, ¿no? Que van desde lo multiescalar, desde lo global. Hay como diferentes entes que influyen en lo regional, en lo local, y que desde luego el geógrafo tiene, y la geógrafa tiene esa perspectiva y esa capacidad de poder integrar todos los aspectos, dimensiones, categorías, en clave de intersectorialidad, para poder pensar a ver cómo se construye en líneas de sustentabilidad el territorio de la mano con los actores y sus liderazgos, ¿no? Entonces es muy importante que pudiéramos entonces seguir desarrollando este tipo de encuentros como para poder seguir construyendo criterios, formaciones y desde luego una visión común que nos permita también articularnos con otras redes o con otros actores. Así que estamos abiertos a seguir escuchando ideas, a seguir articulándonos, reuniéndonos como para seguir pensando en los próximos encuentros que desde luego van a seguir prometiendo y cerrando la promesa. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por la presencia y seguimos entonces comunicándonos por las redes. Tengo una propuesta final, es que todos los links que mandaron por acá, que también nos manden por el WhatsApp. Sí, ya me los agendé. Sí. Sí, ya los tengo acá rescatados. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, me encantó verlo, ya paré de grabar. Me encantó verlo. Igual se puede grabar eso también. Esa parte afectiva. A mí me encantó la instancia, la verdad que estoy muy contenta de que se haya dado así. Y nada, como pensar en eso del Zoom, que al final... Está bueno, sí, está bueno que Carlos dijo, yo también quiero estar, y por qué no, si él está allá y también nos puede aportar. Obviamente que juntarnos está bueno. Así que la próxima vamos a organizarla también con más tiempo, porque todo fue así, como vamos que es ahora, porque si no febrero no va a tener tema y vamos a marzo. Mira la cantidad de gente que hubo. Nunca, ninguna asamblea hubo tanta gente. Bueno, está. 20. ¿A 20? 20, sí. Más los que estamos acá. 24, No, 25 porque Fabi está allá con Saúl. Somos 25. Fuimos 25. Vamos a decir que 3 salió. Le ganamos hasta alguna en EU, incluso. Bueno, después comentamos por el grupo cómo quieren editarlo, porque yo había pensado tipo 20 minutos, pero capaz a cortar los interines donde decimos golazos y dejar hasta la discusión y todo, y así dure un poco más de una hora. Bueno, el que lo quiera escuchar que lo escuche, y el que no lo escuche, y chao. ¿Eh? ¿Qué? Sí, bueno, rápidamente, y también si estamos abiertos a escuchar sus impresiones, qué les pareció el espacio, cómo puede mejorar y eso, como para poder seguir ahí perfilando, ¿no? Este esquema. Claro, la idea es eso, ¿no? Comenzamos ahora en febrero. A las 5 de la mañana allá, cosa que a las 9. Bueno, me gusta. No, como ya tenía...
Ahí Pilar está respondiéndole a Pablo, si quieres hablar, puedes hablar. Que ya tenemos, sí, Sabrina y Pablo por ahí, que ya tenemos tema de marzo y abril. Que en abril tendríamos que participar todos, porque es como un mapeo. Es un mapeo de lo que estamos haciendo los geógrafos acá en Uruguay. O en el mundo, pero ese mapeo es en abril. Y en marzo es la geografía. Todavía no tiene título, pero es en que andamos las mujeres en la geografía. Y de ahí pueden ir ideando cosas de mayo, junio. La idea es que siempre haya, todos los meses, algún tema. Y después crearemos un correo o algo. ¿Existe un correo? ¿Existe un correo? ¿Y quién lo maneja? Claro, cuando no existía WhatsApp. Bueno, pero rescatar ese correo, porque si... No, pero ese correo no. ¿No? Uno nuevo. Hacemos uno nuevo que se llame Tertulia o algo así. Y entonces ahí vemos... cosas interesantes, lo pueden revivir, no lo borren. Vamos a crear ese correo y hacemos el formato del podcast y vemos cómo lo colgamos en las plataformas. Ahí vamos a ir viendo cómo hacemos. Pero está eso. Bueno, vayan a dormir. Aquí es temprano, son recién las 9. Bueno, vayan a dormir igual.